Presidente, yo creo que estamos en una situación muy peculiar porque acá hemos tenido un acuerdo financiero o un supuesto acuerdo financiero que conocimos mediante un posteo en la red social X hecho por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, del cual no hay ningún documento, ¿no? Un supuesto swap de 20.000 millones de dólares. Digo supuesto todo porque, insisto, es un posteo y después enterarnos de que supuestamente eso se activó y fue tanta plata de intervención directa de Estados Unidos en el mercado financiero argentino para sostener el precio del dólar, y después enterarnos que esa intervención que había tenido Estados Unidos le había dado ganancia al Tesoro norteamericano por las declaraciones de Bessent y que supuestamente eso habría sido devuelto con la plata del swap. Y ahora, digo, cuando todo acuerdo de este tipo obviamente tiene que ser discutido y tiene que pasar por el Congreso previamente, como toda operación de crédito que tome el Estado Nacional. Y a la vez tenemos ahora una carta de intención de un acuerdo comercial que también debería pasar por el Congreso, pero donde, creo yo, viendo la línea de conducta de gobierno de Milei, lo van a firmar sin que pase o tratando de que pase lo menos posible por el Congreso, a pesar de las implicancias que eso puede tener en distintas áreas de la economía local. Digo que no me extraña porque a la vez en este Congreso donde se han derrotado vetos del gobierno, el gobierno ha tenido el tupé de la actitud inconstitucional de no promulgar las leyes, sino que las promulga y las suspende en un mismo acto, algo que es inédito, que no se conocía previamente. Entonces digo, hay una línea de conducta de hacer como que solo existe el Poder Ejecutivo y al Congreso lo tengo ahí cuando me sale a favor bien, si vota leyes que no me gustan, me tomo el atrevimiento de no aplicarlo. Si acá hubiese algo llamado Poder Judicial con cierta autonomía, diría, che, esto no se puede hacer, pero la Corte no le ha dicho nunca no a Milei, lo ha dejado hacer y lo ha dejado violar flagrantemente resoluciones que él no podía tomar y que sin embargo están ahí, y esto en perjuicio de la población, porque en perjuicio del Garrahan al no poner en funcionamiento la emergencia pediátrica, que es mucho más que el aumento salarial, simplemente, y vengo de estar reunido con madres de pacientes del Garrahan que están en una situación complicadísima, porque esta ley justamente no se pone en funcionamiento, el funcionamiento de las universidades, o el tema de la discapacidad, que van a estar nuevamente protestando frente al Congreso el día 3 de diciembre. Primer señalamiento. Segundo que quería hacer es que acá hay una discusión que es cómo no ser instrumento de lo que quieren que seamos con una cierta división internacional del trabajo. Es decir, en ese sentido, tanto para Estados Unidos como para China, nosotros somos proveedores de materias primas y nos ven desde ese prisma, desde ahí. Y si se quiere, en el caso norteamericano también, donde pueden venir sus corporaciones y hacer directamente negocios, a eso apuntaría este acuerdo comercial, pero donde nos tienen ahí, ¿no? Los proveedores de ciertos recursos que ellos necesitan en función de la disputa geopolítica ahora. Entonces, si no nos paramos con una política independiente, vamos a ser un peón de alguna de las potencias que están disputando la hegemonía mundial. Y eso es a lo que apunta la política de Milei en el sentido de peón, ya sabemos de quién, peón de su amigo Donald Trump, mientras Donald Trump sea su amigo, mientras Donald Trump no tenga problemas internos que lo lleven a lo que dijo hoy sí, mañana no. Y esa es parte de lo que estamos viendo, con un supuesto que en realidad es un supuesto más amplio, porque también, al menos un sector amplio del peronismo comparte, de que el problema es cómo conseguir más dólares, ¿no? Lo que se ha llamado el consenso exportador, y que el problema del país se va a solucionar cuando consigamos áreas de la economía que generen nuevas rentas en dólares, a la renta agropecuaria, la renta energética y luego la renta minera, y que con eso el problema se va a solucionar. Pero la realidad es que si uno mira a la Argentina, tanto del gobierno anterior como de este, no es un problema que no entraron dólares. El gobierno anterior tuvo 3 años de superávit comercial altísimo y sin embargo dejó el Banco Central con $0 de reserva. O sea que la metáfora que tenemos que tener, que me parece útil, que la han utilizado distintos autores para pensar y para criticar ese consenso exportador,
es como si vos tenés un balde agujereado donde echás agua y el agua se va. Y bueno, y la Argentina es como si fuera un balde donde los dólares entran pero se van. Entonces, si vos no cerrás los agujeros del balde, aunque te entren más dólares, con nueva renta, te vas a seguir quedando sin dólares. Y eso, insisto, le pasó al gobierno anterior, que financió negocios donde algunos grandes empresarios compraban el dólar barato oficial y los dólares que quedaban de la balanza comercial favorable se iban por ahí y no quedó nada. Y lo tenemos ahora en un gobierno que tuvo un primer año con una balanza comercial muy favorable también, 20.000 millones de dólares, que tuvo los dólares del blanqueo, que tuvo los dólares del FMI y que se estaba nuevamente quedando sin dólares. Y donde tuvo que recurrir al salvavidas de Bessent, pero que es un salvavidas pinchado también, porque no es que Trump está bien. Trump está en una situación muy difícil, con su propio movimiento dividido y quebrado, con muchísimas críticas a la política económica y donde la política de auxilio a Milei tiene muchas críticas internas, como acá se mencionó. Entonces, ojo, que eso que hoy es un salvavidas que le permitió ganar las elecciones, llegar, zafar, mañana puede ser el salvavidas de plomo que te termina hundiendo. Y eso es parte del panorama que hay que señalar. Entonces, digo esto porque, insisto, que hay una suerte de consenso entre las dos fuerzas mayoritarias, que el problema es cómo generamos más dólares. Y ninguno pone la mirada, el foco en dónde se van los dólares. Y obviamente los dólares se van en el pago de deuda, los dólares se van en la remisión de ganancias a las grandes empresas, los dólares se van en beneficios también que tienen algunos de las grandes corporaciones que operan. Y ahí no se quiere discutir el control, el monopolio privado del comercio exterior que tenemos en nuestro país y al revés, reemplazarlo por un monopolio y un control público del comercio exterior para frenar esa sangría, esa salida permanente y que ahora se va a agravar con medidas como el RIGI para las inversiones mineras y extractivas en general. Entonces, insisto con este punto, creo que el tema comercial no puede separarse de otros aspectos que tiene que ver con la dimensión general de lo que va a ser la estrategia de la economía nacional. En nuestro caso, obviamente, somos socialistas, pensamos una línea diferente, lo cual no implica poder comerciar con cualquier país que sea conveniente, pero sí hacerlo desde otra estrategia, una estrategia de integración de la región para desde ahí discutir cómo frenamos, eso sí, la línea decadentista que a nuestro entender tiene un punto de quiebre muy fuerte con la dictadura y el esquema económico que nos dejó la deuda ahí y a partir de entonces como gran karma de la economía nacional con esta segunda vuelta de tuerca que fue el ciclo de endeudamiento de Macri, aceptado por el gobierno de Alberto Fernández y ahora continuado y profundizado por el gobierno de Milei, sin frenar esta sangría permanente, sin plantear el desconocimiento soberano de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, sin terminar el sometimiento al FMI, porque sinceramente uno ve la historia argentina y qué de bueno nos trajo el Fondo Monetario Internacional, cuando algunos dicen, no, romper con el FMI sería infantil, pero a mí que me digan una ventaja que tuvimos con el FMI, lo que ha hecho son créditos políticos para favorecer a gobiernos amigos y después esos mismos créditos no los pagan esos gobiernos amigos, sino que los tenemos que pagar el resto de la población, sabiendo que ellos lo hacen en forma ilegal, violando sus propios estatutos y después no haciéndose cargo y al revés, pagándolo el pueblo argentino. Entonces creo que esa es la dimensión y la dinámica que debería tener una política verdaderamente independiente de integración latinoamericana y no de ser peones, insisto, del lugar que nos reservan las grandes potencias como meros proveedores de materias primas sin tomar en cuenta toda la estructura mucho más compleja que tiene la economía nacional. Bueno, muchas gracias.